Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí déjamelo tantito. Es una promesa, es una profecía, es palabra de Dios, y dice, después de esto, ahorita no nos vamos a enfocar al esto, a lo que pasó anteriormente, nos vamos a enfocar en el presente que está ahí escrito en la palabra, y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre qué? Toda carne. Di conmigo toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y si vamos a Hechos 2:17, podemos constatar esto lo estaba diciendo el profeta Joel, que era una promesa que se iba a cumplir. Pero si vamos a Hechos 2:17, 2:17. 2:17. Bueno, lo voy a leer. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Se parecen? Lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, en Joel, y lo que acabamos de leer en Hechos, ¿te suena similar? Sí, ¿verdad? Es palabra de Dios, es lo que Dios está diciendo, es lo que Dios estaba ya cumpliéndose, ya se iba a cumplir, ya estaba el tiempo del cumplimiento en Hechos. Gracias, ya lo pusieron ahí. Bien, entonces, aquí hay una palabra bien interesante, y hoy, si tú estás anotando, puedes ponerle por título a esta reflexión: el único lugar. El único lugar. Quiero contarles algo que me pasó en la semana, y por lo cual voy a constatar, no sé si soy joven o ya soy viejo. Porque bueno, ahorita ustedes me dirán, Magali, ¿eres joven todavía o ya eres vieja? Y no estamos hablando físicamente, estamos hablando de una condición del corazón, espiritualmente. Esto sucede en el espíritu, porque viene del espíritu, es en el terreno espiritual, no es en el área natural. Entonces, quiero contarles algo. Tuve un sueño, ¿qué podré ser? ¿Quién va a soñar? Vieja, los ancianos. Ajá. Tuve un sueño en la semana. No sé si alguien de ustedes, yo creo que sí, todos conocen a Salmita, a la hija de Gema y de Itan, a la pequeñita Salmita. Bueno, no sé por qué razón, por qué motivo, yo estaba cuidando a Salmita. A lo mejor sus papás andaban noviando, no sé. Pero yo estaba cuidando a Salmita en mi casa, y estábamos jugando, no sé por qué, a las atrapadas. Entonces yo la perseguía, ella obvio no me atrapaba. Salmita, ¿cuántos años tiene, Itan? 5. Entonces yo la perseguía, ella corría y corría. Imagínense que yo atrapando a Salmita. Pues cuando, ¿verdad? Entonces ella corría y corría, y de repente la pesqué, la agarré de piernas y bracitos para que ni caminara, ni me manoteara, ni nada. Y estábamos las dos risa y risa tiradas en el suelo, y ella se reía de nervios porque la atrapé y porque se estaba divirtiendo, quiero pensar yo. Entonces mi sueño era que yo la atrapaba, y ya me sentía yo realizada, porque había atrapado a una niña de 5 años con mi humanidad. Y entonces le decía yo estas palabras, hasta las anoté cuando me desperté, las anoté. Le decía yo: nunca podrás salir de aquí, estás atrapada. Nunca en el mundo mundial habrá un lugar al que podrás ir, estás atrapada. Yo le decía. Y ustedes pueden empezar ahorita: ay, qué mala eres, Magali, no te voy a dejar a mis hijos nunca. Que los cuides. Y entonces ella se reía y volteaba con una carita de sufrimiento, y me decía: no, Maggie, aquí no,
me decía, aquí no, estábamos en un rinconcito del piso, ahí en mi casa, abajo del comedor. Y entonces me llamaba la atención, mi sueño, o sea, en ese momento no, ¿verdad? Pero mi sueño me llamó la atención porque ella me decía, aquí no, aquí no. Y yo le preguntaba, ¿por qué aquí no? Les va a sorprender esto que en mis sueños Salma me dijo, ¿verdad? Porque yo ni siquiera sé si a Salma le gustan o no le gustan, pero me decía, aquí no, porque no hay mollejas. Yo no sé si le gustan las mollejas a Salmita, pero un día le voy a preguntar. Sus papás deben de saber. Y yo así me quedaba. Y me decía ella muy segura, si hubiera mollejas, aquí me quedaría por siempre y para siempre. Y yo, entonces me desperté. Volteé a ver a mi marido dormido y vi la hora y dije, ¿por qué soñé esto? ¿Por qué soñé esto? Y lo primero que yo trato diario de hacer es, al abrir mis ojos, decir, gracias Dios, en tus manos está mi día. Muéstrame qué tengo que hacer antes de incorporarme, de levantarme, etcétera. Y entonces lo hice y Dios empezó a hablarme. Dios me empezó a hablar porque yo le pregunté qué significa este sueño. Y entonces en ese hablar, aquí constato que todavía soy joven porque me empezó a dar una visión. Ya estaba yo despierta, entonces ya dije, bueno, estoy entre que sí soy anciana, que sí soy joven. Y me empezó a dar como una revelación. No sé si alguna vez te ha pasado que tú le preguntas algo a Dios y te empieza a dar una revelación tan clara, porque muchas veces podemos estar de rodillas delante del Padre y clamarle y decirle, Señor, muéstrame, guíame, y no hay respuesta, ¿verdad? Hay momentos que no hay respuesta, no tenemos claridad. Y de repente cuando viene la claridad de Dios dices, wow, nunca lo hubiera pensado así, Señor, que me hubieras hablado así. Y entonces Dios me decía, Magali, ¿cuál sería el único lugar que quisieras estar por siempre y para siempre, como te dijo Salmita? Mi marido piensa que con él, a su lado. Mis hijos no desearían que siempre y para siempre estuviera con ellos, ¿verdad? Entonces Dios me preguntaba, ¿tienes un anhelo de ser atrapada por mí? Así como Salmita corría. Esto no es muy espiritual, ¿verdad? Pero Dios me habló así, como Salmita corría y ella me decía, atrápame, atrápame. O sea, tenía un anhelo de ser atrapada por mí. Y entonces Dios me preguntaba, ¿tienes un anhelo de ser atrapada por mí? ¿Y qué tendría que haber ahí? Como Salmita dijo su punto en mi sueño, ¿qué tendría que haber ahí para que yo me quedara por siempre y para siempre en ese lugar? Dios me preguntaba, ¿qué necesitas? Y quiero compartirte esto. Amistad, quien nos está viendo también, ¿qué necesitarías que hubiera en un lugar, en el único lugar, como le puse a esta reflexión, para que te quedaras ahí por siempre y para siempre, atrapado en la presencia de Dios, atrapado por Dios? Es una buena pregunta, una reflexión que podemos hacer en esta mañana. ¿Cuál sería ese único lugar que quisieras estar? Pensemos bien la respuesta, porque la respuesta implica un compromiso, una responsabilidad, un cumplir con el pacto. Y entonces entendí este pasaje que acabamos de leer: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y quiero que vayamos un poquito antes, estábamos ahí en Hechos 2, pero vamos a Hechos 1:4. ¿Por qué sucedió esta promesa que Dios dijo que iba a derramar de su espíritu en toda carne? La presencia de Dios es su Espíritu Santo, su Espíritu Santo. Hechos 1:4 dice:
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús les da un mandato cuando Él ya no esté. Les dice a los discípulos: cuando yo ya esté en la presencia del Padre, cuando yo ya haya sido, haya resucitado y esté a la diestra del Padre, entonces les dice aquí que se quedaran juntos, que no se fueran a ningún lado, sino que esperasen la promesa del Padre. Jesús ya les había dado una promesa, ya les había dicho algo. Mira, Lucas 24:49. Jesús, al que acabamos de cantarle todo el tiempo de la alabanza y la adoración, el Mesías, se iba a ir de esta tierra, físicamente ya no iba a estar con la humanidad, y dejó una promesa. Había un propósito por el cual Jesús tenía que irse, y deja la promesa, y dice Lucas 24:49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Esa promesa, ¿quién la soltó? ¿Quién la dio? El Padre. Sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Fíjate lo que dice aquí. Jesús está declarando una promesa, y dice que esa promesa ya la dio el Padre, la dijo el Padre. Habla de un principio de autoridad. A Jesús no se le ocurrió nada más porque sí algo, es un principio de autoridad. Él dice: el Padre dijo y el Padre lo va a cumplir. Yo solamente tengo que decírselo a ustedes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Quedarse en la ciudad de Jerusalén hasta que eso suceda. No te muevas hasta que el poder del Espíritu Santo actúe, haga, obre. Jerusalén, les dice ahí, Jerusalén, ¿no? ¿Qué significa Jerusalén? Jerusalén era la representación de santidad, era la tierra santa, era el centro de la alianza entre Dios con su pueblo. Era una promesa de establecer el reino. Jerusalén significa casa de paz. ¿Qué significa Jerusalén? Casa de paz. Era la cumbre de la santidad. ¿Por qué? Porque fue donde se construyó el primer templo hebreo. Tenía más de 3000 años y pudo sobrevivir a imperios y a imperios y a imperios. Jerusalén era un lugar donde Dios, el poder de Dios se iba a manifestar, iba a actuar. El ánimo que hoy quiero inyectarte, la palabra que hoy quiero darte es: no te muevas de tu Jerusalén. No te muevas de ese único lugar. Es el único lugar donde va a ser derramada la promesa. Si tú estás pensando tomar decisiones, tómalas de acuerdo a Jerusalén, a ese lugar de santidad. Si tú estás por iniciar un proyecto, si estás por iniciar una relación, si estás por determinarte a hacer algún cambio en tu vida, no lo hagas si no estás en Jerusalén. No te muevas de esa santidad de Dios, de esa alianza de Dios contigo, de esa casa de paz. Porque aquí les manda Jesús que no se fueran, les manda Jesús que se quedaran ahí. Les dice: quédense en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa. Juan 14:23. Sigue ampliándose la promesa. En Juan 14:23 dice: responde Jesús y le dice: el que me ama, mi palabra guardará. No nos vamos a quedar en Jerusalén nada más para ser revestidos de santidad, sentados en una silla y esperar a que venga la santidad de Dios. Dice ahí
que tenemos que aplicar el amor. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo reflejamos nuestro amor a Dios? Mi palabra guardará, dice ahí. El que guarda la palabra, ¿qué significa? Que obedece la palabra, que vive en la palabra, que hace la palabra. Y entonces dice, y mi Padre le amará. Otra vez el principio de autoridad. Está hablando Jesucristo transmitiendo el mensaje, pero el quien está estableciendo la promesa es el Padre. Y mi Padre le amará y vendremos a él ambos, Padre e Hijo, y haremos morada en él. A través del Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo. No estamos solos. Jesús estaba diciendo con esto, no van a quedarse solos. Yo tengo una misión, tengo que morir en esta tierra por todos los pecados de la humanidad, entregarme por completo para que de una vez y para siempre se termine el pecado en esta tierra y haya santificación y haya salvación y haya sanidad y libertad y redención, y tengo que regresar al Padre. Porque una vez que yo entregue todos los pecados de la humanidad, voy a morir junto con esos pecados, los entrego en esta tierra, se derraman en esta tierra, y entonces tengo que regresar a mi condición celestial. Pero no se van a quedar solos. Entonces haremos morada. Haremos morada, dice ahí. El Padre y Jesús están preparando, pero mientras aquí el Espíritu Santo dice ahí, si me amas y guardas mi palabra, haremos morada. Estaremos ahí. Tú y yo podemos estar seguros. ¿Cómo? Amando al Padre, reconociendo a Jesucristo y guardando su palabra, obedeciendo sus mandatos, siendo obedientes a sus preceptos. ¿De dónde viene esa fuente de poder que acabamos de leer en Lucas? ¿De dónde viene? Del reino de Dios, a través del Espíritu Santo. Tú y yo en esta tierra, sí o sí, necesitamos la fuente de poder que es el Espíritu Santo, porque es una promesa que el Padre así lanzó. Necesitamos, di conmigo, necesitamos. Sí, no es que tú quieras o no quieras, no es que te guste o no te guste, no es que ya le agarraste la onda o no, que le entendiste o no aquí a la situación del reino de los cielos. No, es una necesidad en la humanidad de que el Espíritu Santo haga morada en nosotros. Porque si no, seríamos, ahorita que tengo este micrófono en la mano lo voy a poner así, seríamos micrófonos. Te explico. Este micrófono, ¿es un micrófono? ¿Sí o no? Sí. Si no tuviera la batería que tiene adentro, el poder que tiene adentro, la pila que tiene dentro, con permiso, ¿dónde están? Espero que no se me apague. Okay. Si no tuviera esto adentro, ¿sigue siendo micrófono? Sí, pero ¿de qué serviría? ¿Cuál es la función del micrófono? Que me oigan todos ustedes hasta allá atrás, y que yo no tenga que estar gritando y que no tengas que estar, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Verdad? Es la función del micrófono. Pero sin la batería que tiene aquí, sin estas dos pilas, sin la fuente de poder, no cumple con su función, aunque sigue siendo micrófono. Entonces, si nosotros decimos somos hijos de Dios, somos cristianos, soy un micrófono. Pero necesito el poder del Espíritu Santo para funcionar como cristiano, para ser un verdadero cristiano, para obedecer la palabra, porque a veces no obedecemos la palabra y leemos y decimos, ay, no le entiendo nada, no entiendo lo que están diciendo aquí, no entiendo lo que leí aquí, porque no tienes al Espíritu Santo, porque no estás activado, porque no tienes la fuente, porque no te pones las pilas. En pocas palabras.
Necesito tener al Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, es una ayuda el Espíritu Santo. Necesitamos entrar a esta nueva temporada que estamos viviendo, sí o sí, de mano del Espíritu Santo. Sí o sí, dejando que el Espíritu Santo me llene, me envista. Al ascender Jesús a los cielos, se fue con un propósito. No es que Jesús dijo, ya esta humanidad ya me tiene cansada, me hizo padecer tanto, me crucificaron, hicieron derramar mi sangre. Ya, Padre, por favor, llévame y que hazte bolas con ellos. No, Jesús se fue con un propósito. Tiene un propósito, está preparando algo especial para ti y para mí. Pero el reino de Dios, de todas maneras, está y se ha establecido a través de ti y de mí en esta tierra. ¿Y cómo vamos a hacer que el reino de Dios permanezca y se extienda? Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si yo me muevo de Jerusalén, no voy a recibir la promesa del Espíritu Santo. Si yo me muevo del lugar de pacto con Dios, de mi intimidad con Dios, si yo me muevo de ahí y empiezo a tomar decisiones y a caminar por mí misma y a hacer lo que yo quiera, ¿voy a lograr cosas? Sí, porque soy muy buena haciendo cosas. ¿Voy a lograr cosas? Sí, porque puedo. Sí, porque tengo inteligencia. No me marean cualquiera. ¿Se acuerdan que hace 8 días mi esposo dijo que lo timaron? A mí menos. Entonces empiezo a tomar decisiones en base a mis formas, a mis deseos, a mi necesidad, a lo buena que yo soy. Y esas decisiones solo me hacen ser micrófono, sin ningún poder. Es más, tengo que estar grite y grite en la vida para que se vean mis resultados. No tengo ningún poder. Que si voy a fiestas, soy micrófono. Que si voy a la comida con alguien, soy micrófono. Que si emprendo un negocio, soy micrófono. Que si estoy estudiando algo, soy micrófono. Que si, no sé, ponle tú lo que estés viviendo el día de hoy. ¿Tú solamente quieres ser un simple cristiano en esta vida? ¿O lo voy a pasar a, solamente quieres ser un simple micrófono en esta vida? Sin poderte encender, sin poder funcionar, sin poder que te oigan. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nosotros. ¿Dónde recibimos esa promesa? En Jerusalén. En el único lugar de la presencia de Dios, solamente en la presencia, solamente en intimidad con Él. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir como Dios quiere. ¿Cómo nos ayuda a vivir el Espíritu Santo? Como Dios quiere. El Espíritu Santo es el único que nos ayuda a vivir como Dios quiere. Como dicen las mamás. Yo ya no lo digo mucho, pero sí generaciones atrás, mi mamá, mi abuelita, mis abuelitas decían, como Dios manda, hija, compórtate como una señorita como Dios manda. ¿Por qué decían eso? ¿O por qué decimos eso? Pues porque así es la vida, como Dios quiere. Somos creación de Dios. Fuimos hechos para ser hijos de Dios, para estar en su reino. Ya les he dicho en otras pláticas anteriores, tú mismo no te creaste, no dijiste, ay, quiero inventarme hoy, quiero existir hoy. Voy a combinar una célula con otra y quiero existir. No lo hiciste. ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces el Espíritu Santo es el único que nos ayuda a vivir como Dios manda. Si tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, si yo no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces estoy viviendo como yo quiero. Pero estoy viviendo. Pero estoy viviendo como yo quiero. Soy un micrófono que no tiene poder,
que no ve milagros, que no va a resultar nada en su vida, que no hay sanidad, que no se destraban las cosas en mi interior, que los pensamientos no son transformados, que mi corazón está hecho bolas. El Espíritu Santo obra en nosotros y con nosotros. Ahí estamos en Hechos. Jesús es muy claro en Hechos 1:4 y dice: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Espérenla ahí. No te muevas, no te desesperes, no te desenfoques, no te afanes por otras cosas, no te muevas del único lugar donde se va a recibir la promesa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dice el versículo 8 de Hechos 1: pero recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y me serás testigo en Jerusalén, ahí mismo, en ese lugar de promesa, de santidad, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es tu casa espiritual, es el lugar de nacimiento. Judea es la ciudad donde vives, donde te ha establecido Dios. Judea era la ciudad donde Dios te ha puesto, es decir, en esta temporada que tú estás viviendo. Samaria era aquello que a lo mejor ofrecían afuera, que costaba trabajo, que te cuesta trabajo, que si te ofrecen y te deslumbran con algo, ahí vas. Ese es Samaria. Y todo lugar, lo que ni nos imaginamos, hasta el infierno. Entonces, dice que ¿para qué vamos a recibir ese poder? ¿Para qué necesitamos ese poder? Es su mismo Espíritu Santo en nosotros, para dejar de ser un simple micrófono y tener el poder de que se escuche, de que te escuches, de que tengas vida y vida en abundancia. Ser un micrófono nada más es tener vida, porque ya eres creado, ya eres creación. Pero tener vida en abundancia es muy diferente. Es muy diferente tener vida en abundancia. Vida en abundancia es cuando volteas y a pesar de las aflicciones, de los problemas, ahí está Dios. A pesar de la tormenta, de la tempestad, Dios te sana, te rescata. A pesar de la enfermedad, el toque solo de su manto te sana. Eso es vida en abundancia. Ahora, te voy a dar algunas verdades del Espíritu Santo. Tú puedes leerlas en Juan, solo anótalo, Juan, capítulos 14, 15 y 16. Son algunas verdades del Espíritu Santo que dice la palabra. Número 1, estará siempre contigo. Una vez que tú y yo le damos lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Jamás, jamás, jamás se va a ir. Ahora, la palabra habla de algo que se llama contristar al Espíritu Santo. Cuando yo estoy en lugares, con personas, en pensamientos o en momentos, en circunstancias que no es de Dios, que está contrario a Dios, que no son lugares donde Dios reina, entonces hay un contristamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está siempre conmigo, siempre, siempre, siempre. Y si yo me meto a un lugar o voy con una persona o estoy hablando algo que es contra a los principios de Dios, que no le están dando el primer lugar a Dios, que no son prioridad para Dios, que no es lo primero en mi vida, entonces contristo al Espíritu Santo. Número 2, el mundo no puede recibirlo. El número 1 es Juan 14, 16.
Número 2, Juan 14, 17. El mundo no puede recibirlo. Es decir, cuando tú y yo le entregamos nuestro corazón a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo. Nos abrimos la puerta al Espíritu Santo. Aquella persona que no ha entregado su corazón a Cristo, que nunca le ha dicho sí Jesús, como dijimos anoche, ¿se acuerdan que anoche muchos dijimos sí Jesús? Entonces no puedes acceder al Espíritu Santo. Es como si este micrófono estuviera sellado y no pudieras acceder a ponerle pilas, que estuviera sellado. Hasta que tú dices sí Jesús, entonces puedes acceder a ponerle, y ahí está el Espíritu Santo. El mundo no puede recibirlo. Ahora, si tú y yo damos la espalda a Dios y volvemos al mundo, o nos involucramos con el mundo, la palabra de Dios dice: donde habita Dios, no puede habitar el diablo, o al revés. Las tinieblas no habitan con la luz. Si tú y yo le damos lugar a las tinieblas, me voy a meter a lugares donde no está el Espíritu Santo. Hablo con personas y recibo sus argumentos donde no está el Espíritu Santo. Tengo pensamientos en donde no está reinando el Espíritu Santo. Entonces ahí no habita el Espíritu Santo. 3. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. También lo puedes ver ahí en Juan 14, 17. Está con nosotros, ese está aquí al ladito. Caminamos juntos. Y está en nosotros, es ese poder desde nuestro interior que nos hace poder hacer las cosas, poder amar al que no me está amando, ¿sí? Poder perdonar al que me hirió, al que me ofendió. Es ese poder en nosotros. Ahora, 4. El Espíritu Santo nos enseña, dice Juan 14, 26. Nos enseña. Tú en algún momento de tu vida, bueno, aquí todos son adultos, pero a lo mejor en algún momento de tu vida has dicho: no sé cómo hacer eso. No sé cómo decidir. No sé cómo actuar ante esta circunstancia. Y ahí dice, Él nos enseña y dice todas las cosas. El Espíritu Santo te puede enseñar. Cuando tú te encuentres en esa posición de: es que no sé qué va a pasar aquí, no sé cómo hablar, no sé cómo decir, no sé cómo hacerle, el Espíritu Santo, ve al Espíritu Santo y Él te va a enseñar. Él te enseña. 5. Nos recuerda las palabras de Jesús. Ahí lo dice al final de ese versículo, y también lo dice en Juan 15, 26. El Espíritu Santo siempre nos va a recordar las palabras de Jesús. Y si tú y yo sabemos las palabras de Jesús, como acabamos de leer varias hace ratito, Jesús siempre nos va a recordar que las promesas del Padre, lo que el Padre ha hecho. Por lo tanto, si yo voy al Espíritu Santo, me recuerda las palabras de Jesús y voy al Padre. No hay ninguna falla en la lógica de la Trinidad. El Espíritu Santo te va a recordar las palabras de Jesús. No es de que me digas: ay, Magali, es que yo le pregunté al Espíritu Santo y dice algo que el Padre no ha dicho. Por ejemplo, en cuanto a las mentiras, ¿no? Yo le pregunté al Espíritu Santo si esta mentirilla la puedo decir para no herir, para no dañar, para que no sea yo descubierto en lo que estoy haciendo o en lo que estoy pensando. Y dice que sí. Y el Padre dice que no.
No, el Espíritu Santo siempre nos va a recordar las palabras de Jesús. Ahora, siguiente, 6, ¿verdad? El Espíritu Santo, tú lo puedes leer en Juan 16:8, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo siempre me va a inquietar y es por eso que muchos no nos atrevemos a presentarnos delante del Espíritu Santo. Es por eso que muchos no nos atrevemos a decirle: bautízame con tu Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo siempre nos va a incomodar cuando estamos en pecado, cuando estamos fuera de la presencia de Dios. El Espíritu Santo va a hacer lo imposible por incomodarte. ¿Quién está incómodo ahorita aquí con lo que estoy diciendo? No levantes la mano, bájenla. ¿Quién está incómodo con lo que? Nada más piénsalo. Yo levanté mi mano por inercia, pero o sí estoy incómoda con lo que estoy diciendo. ¿Quién está incómodo con lo que a veces la palabra de Dios dice? O sea, no es todo comodidad en la vida. Dios no dijo: fueron hechos cómodamente para mí. No. A veces algo te incomoda de la palabra de Dios. Si Dios te dice: no dejes de congregarte, a veces nos incomoda porque quisiéramos estar en otro lado. Porque hay cosas más padres que estar sentado escuchando una conferencia. Porque hay lugares más cómodos o personas más sonrientes que el que está a tu lado. Y quisieras estar con el amor de tu vida en lugar de estar aquí sentada o sentado. Para los solteros hablo. Matrimonio, no se me desvíen. Y si Dios dice: no dejes de congregarte, es un principio de Dios que además, dicho sea de paso, me beneficia, me bendice. Tonta de mí, perdón por la palabra, si yo no lo hago. Y si yo le doy prioridad a otras cosas, porque entonces Dios va a decir: ok, mi querida hija Magali, esa es tu prioridad. Ok, me queda clarísimo que yo no soy tu prioridad. Entonces, yo si fuera Dios, pero como no soy Dios, si yo fuera Dios, yo le diría: ay, pues vete a chillar a otro lado, porque cuando más vienes cuando tienes que chillar. Si yo fuera Dios, pero Dios no es así. Yo no soy Dios, Dios no es así. Dios es amor, Dios es todo amoroso. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Cuando estamos en intimidad con el Espíritu Santo, nos incomoda tanto que aunque estemos en otro lado, decimos: no, es que no tengo que estar aquí. Yo primero tengo que cumplir con lo que tengo que cumplir. Es que no tengo que tener estos pensamientos. Mis pensamientos están fuera de la voluntad de Dios y me sacudo mis pensamientos. Cuando yo amo y tengo al Espíritu Santo, Él me va a convencer de pecado. Él me va a mostrar la justicia de Dios. O sea que me va a presentar lo que Dios dice. Como cuando los papás le decimos a los hijos: mira, si tú decides eso, si eso es lo que quieres, esta es la consecuencia. Puede ser así o así. Tú decides. A mí, mi papá nunca me obligó a hacer nada. Simplemente mi papá me presentaba la justicia de Dios y me decía: sí, hija, si tú quieres ir ahí, nada más las consecuencias son estas. Podrías vivir esto, esto y esto. Naturalmente, espiritualmente, emocionalmente, pero tú decides. Y ya con esas palabras yo, 2 horas de: ándale papá, déjame ir, ándale, déjame ir, y yo quiero ir, todos mis amigos van a ir, todos van a estar ahí, déjame ir. Y con esa respuesta de mi papá después de 2 horas era: no quiero ir. Mejor no voy. Mejor no voy. El Espíritu Santo funge así, como un tipo, mi papá, que te presenta la justicia de Dios y te dice: Dios dice esto. Nos anuncia esa, y dice ahí el versículo 16:8 de Juan, nos anuncia el juicio de Dios.
Entonces nos dice, va a pasar esto. Si tú ya decidiste tal o cual cosa, va a pasar esto. Sobre advertencia no hay engaño. Va a pasar esto. El Espíritu Santo nos habla del juicio de Dios, que en algún momento lo que yo dije, lo que yo hice, va a tener consecuencias, va a ser juzgado por Dios. No estoy hablando de las personas aquí entre nosotros. No juzgues a nadie, no juzguemos. No me juzgues, no te juzgo. Por Dios. Siguiente, nos guía a la verdad. Esto es hermoso lo que el Espíritu Santo hace aquí. Nos guía a la verdad. Hace 8 días Dios nos habló de la verdad. Nos guía a la verdad. Si tú estabas preguntándote durante toda la semana, ¿y cómo le hago para no caer en las trampas del diablo como cayó Caín? Así es, amor. O como hemos caído muchos, muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le hago? Y hasta a lo mejor le escribiste a Caín un mensajito. No, nadie le escribió, pero a lo mejor te dieron ganas de escribirle un mensajito. Oye, Caín, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hiciste para darte cuenta después y no caer tan seguido? Solamente el Espíritu Santo. O sea, nadie tiene la fórmula perfecta. Solamente el Espíritu Santo nos guía a la verdad. No te dejes engañar. Nadie tiene la verdad absoluta. Solamente el Espíritu Santo, que nos indica a través de su palabra. Nos comunica las cosas que vendrán. Estoy ya en Juan 16:13. Nos comunica las cosas que vendrán. Y quiero que leamos Juan 16:13. Gracias. Si puedes leerlo conmigo fuertemente, te lo agradecería mucho. Sería muy lindo escuchar tu voz. 1, 2, 3. Pero cuando porque no sino que hablará. Ay, gracias, qué bonito se oyen. Cuando venga el Espíritu, cuando en la palabra de Dios está Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Así es que, amado, no te preocupes hoy por a dónde voy a ir, qué decisión tomar, qué le respondo, cómo le hago. Simplemente recibe la guianza. Dice, Él los guiará a toda verdad. Si estamos caminando en intimidad con el Espíritu Santo, olvídate, no te vas a equivocar. No te vas a equivocar. ¿Cuántas veces en la vida te has equivocado? Cuéntalas. Nos hemos equivocado una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? 50 nomás. Benjamín nomás 50. 50, muy bien. Ya entendí, 50. Nos hemos equivocado una y otra vez. ¿Por qué? Porque la verdad hemos sido solo micrófono. Hemos sido solo un hijo de Dios ahí, un ente hijo de Dios. Pero no clamamos por el poder del Espíritu Santo. No decimos, ponme las pilas para no equivocarme. Ponme las pilas. No quiero caminar en la vida sin pila. Quiero caminar con tu Espíritu Santo. Dice, y Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ya lo expliqué, ya no lo voy a volver a explicar, sino que hablará todo lo que oyere, porque todo viene del Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Imagínate esta frase final. Razónala, medítala, desmenúzala. Te hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos dicho, Señor, si me dijeras qué va a pasar en unos años? Si me mostraras con quién me debo de casar. Si me explicaras cómo manejar este negocio. Si me mostraras qué estudiar en la vida. Estamos tan equivocados porque ahí dice que el Espíritu Santo nos muestra.
que Él nos muestra lo que ha de venir. Nos afligimos tanto, tanto en aquello que el Espíritu Santo dice: ay, ya está aquí. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál sería el único lugar que quisieras quedarte por siempre y para siempre? En el lugar del Espíritu Santo. Ellos se quedaron ahí. Ya no voy a hablar más, tal vez lo veamos la próxima semana. Ellos se quedaron ahí en ese lugar en Jerusalén y ahí recibieron promesa. Ahí pasó algo especial en el día del Pentecostés. Ellos se quedaron ahí, en ese lugar, en el único lugar donde está su presencia. Ahí se quedaron. Pero tú y yo tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Tenemos que dejarlo morar en nuestro interior. Tengo que dejarme poner las pilas. Si yo no lo hago, Él no lo va a hacer a fuerza. Yo tengo que pedirle. Ven, Espíritu Santo, ven. Tengo que pedirle: ven, necesito que vengas a mí, necesito que estés conmigo, necesito que descanses en mí, que me llenes. Ellos recibieron la indicación de permanecer en un lugar, recibieron esa indicación. No dice la palabra quién recibió esa indicación, pero dice que permanecieron ahí todos. Me imagino yo que los que habían entendido y habían anhelado esa promesa de Jesús.